Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Arrancamos la semana que arranca con todo, sí, con presentación de resultados, con dos activos sí un poco menos conocidos y menos populares de los que sí van a presentar resultados esta semana, pero es Halliburton y IBM, sí, estos dos activos de dos sectores distintos. Acuérdense que esta es mi visión particular de los mercados de cada uno de los activos que vamos a ver o que vemos en los análisis día a día y semana a semana. Vamos a ir apareciendo en la parte inferior izquierda, así para, bueno, ir analizando video a video como hacemos. Primero con este activo de un sector bastante clave de cómo al menos le está yendo a este tipo de activos. Halliburton sí que presentó resultados, beneficio por acción 0,36 centavos de dólar, por arriba de la estimación de mercado de 0,34, buenos resultados en cuanto a beneficios, ingresos 4,28 millones contra los 4,09, buenos resultados, inclusive fíjense mejorando en la parte de ingresos de 3,86 del trimestre anterior, buenos resultados de esta empresa que se dedica a prestaciones de servicios en yacimientos petrolíferos, es decir, estamos en el sector de petróleo casi en más de 70 países, con una rentabilidad de recursos propios de 7,3, acá sí estamos por debajo del 12,6 de la industria, y una ROA de 4,2, también por debajo del 5,8 de la industria, dos aspectos de rentabilidad que, si bien no son muy buenos, sí al menos me parece que están cerquita de lo que al menos le indica a la industria, no tanto en la rentabilidad de recursos propios, pero sí en la rentabilidad de activos, y lo que es una beta sí es verdad, con una volatilidad bastante media, alta a la fecha de casi un 5,6%, la industria marca un 7,6%, acá sí estamos al menos cerca de la industria, pero ya con una volatilidad media, no se puede decir que es una volatilidad baja, con una infravaloración de casi un 26,4% de punto de vista fundamental. Deberíamos estar a un precio razonable de 37,41 centavos de dólar. Buen aspecto de infravaloración, al menos de punto de vista fundamental. Y relación precio-beneficio, 61,9 veces. Acá sí bastante arriba del 27,1 y el 16,4 que marca tanto la industria como el mercado. Aspecto de sobrevaloración, un poco más negativo que positivo este último. Sí, un ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años elevado, 23,8%, arriba del 12,6% de la industria. Buen aspecto en cuanto a este ratio de rentabilidad futura de capital a 3 años. Y management experimentado de 3,2 años, junto a que también es pagadora de dividendos. Y sí, es verdad que cubre de corto plazo sus deudas. De largo plazo, fíjense la cantidad de deuda que tiene. Este es un aspecto que sí hay que ir considerando porque tiene un altísimo nivel de deuda. Sí, también está costando la parte de reducción de deuda y de cobertura de los intereses. Va cubriendo al menos la parte de deuda en el corto plazo. Sí, veremos si es capaz de ir, o al menos quien tenga este activo en cartera. Vamos a ver también de la parte técnica porque si bien estos resultados son buenos, hay que entender obviamente que estamos ante un sector muy cíclico, ante una empresa que también tiene periodos muy buenos y muy malos. Y vamos a ver ya el gráfico para poder explicar un poco esta última cuestión. Y si analizamos a Halliburton desde el punto de vista técnico, vamos a ver que en gráfico semanal, bueno, es un activo que tiene periodos muy malos. Fíjense, desde el año 1980, lo tenemos cotizando ya del año 1900, casi en abril de 1980, que salió a cotizar en la bolsa de Estados Unidos, que llegó hasta la zona de los 28,59. Fíjense la caída, una caída brutal que tuvo en este sector, casi hasta la zona de los 5,67 y la zona de los 4,38 que fueron sus mínimos, ¿sí? Y después sí mejorando, es verdad, la tendencia de mediano a largo plazo, aunque sí, fíjense, vuelvo a repetir, periodos muy buenos, periodos laterales bajistas y después caídas muy duras. Sí tuvo buenos periodos 2003 hasta la crisis del 2008, después en el 2010 sí lo hizo bien, pero fíjense, caída también casi a mediados del año 2011. Y bueno, así obviamente zigzagueando, independientemente de que acá los mínimos y máximos eran crecientes en el precio. Después, fíjense, deterioro, máximo de toda la historia en 74,58 y ahora sí, es verdad que tenemos esta zona de resistencia clave, la zona de los 56,65 y ahora sí vamos a ver qué está pasando en el corto plazo, pues parecería que después de toda esta tremenda caída de máximos, tuvo una caída de máximos de casi toda su historia. Vamos, si sacamos la barra de volumen, así lo vemos un poquito más claro, de aproximadamente un 94% medido en dólares, es muchísimo, obviamente. Y si vamos a ver lo que tiene que ver con el corto plazo, sí es verdad que acá estamos mejorando, al menos por cómo está el sector. Sí, vemos que de estas empresas que dependen de este sector lo están haciendo un poquito mejor que al menos la parte growth, la parte tecnológica, porque los máximos y mínimos son crecientes, porque rompimos la zona de la media, porque hay ingreso de volumen comprador quizá no el que gustaría, es verdad, pero mantiene la zona de la media, las medias, fíjense, están apuntando al alza,
y presentó buenos resultados. Hay que ver mañana cómo abre, después de que abran los mercados, este activo, porque la vela que dejó hoy obviamente es un envolvente alcista de la vela anterior y entra hoy ingreso de volumen comprador también en el activo, va dejando gaps, huecos alcistas, lo que indican un poco la fortaleza en el precio, y la media de 200, como volvemos a repetir, y la de 50 apuntando al alza, así que mucha resistencia por el camino. Eso es una realidad porque vimos que tiene máximos de toda su historia todavía bastante lejos, pero mientras la sucesión de mínimos y máximos sea creciente en el precio, tenemos una estructura bastante alcista, soportes en la zona de la media en 22,54, 19,70 la zona de primer FIBO, acá tenemos esta zona también de suelo que pasa aproximadamente por la zona de los 17,69 y en última instancia ya habría un deterioro muy claro de romper los 13,80, pero bueno, seguimos con al menos la perspectiva de un activo que va dejando buenos resultados y que obviamente hay que tener quizá un poco de cautela. Quien lo tenga es un claro mantener, y quien no lo tenga quizá, bueno, acá ya vino a testear la zona de la media, quizá en este momento era una posibilidad para poder incorporarse, o si vuelve de nuevo a testear la zona de la media o forma algún suelo, porque ahora ya me parece que es ir a romper resistencias sí que tiene por el camino. Y lo que tiene que ver con sus indicadores, que todavía faltaría que purgue un poco en este sentido, al menos desde mi punto de vista. RSI en 70, zona ya de sobrecompra, ¿sí? Hay que ver si purga indicadores, como decimos, al menos en el RSI. Lo mismo el MACD, que está dando compra ya hace bastante tiempo por arriba de cero en la zona alta, y un estocástico dando venta también en la zona de sobreventa, que en algún momento va a tener que purgar estos indicadores, pero buenos resultados mientras se mantenga la estructura. Es un clarísimo mantener o esperar alguna corrección para poder incorporarse a Halliburton, que presentó buenos resultados al menos en el corto mediano plazo, empezando a cambiar un poco la tendencia. Así que vamos con IBM. Y si analizamos IBM, que es la última que vamos a tener al menos hoy, International Business Machine, que este es un activo que de larga aparición bursátil, de larga trayectoria, sí, uno de los primeros activos, vamos a verlo igual, el recorrido histórico que tiene IBM, que presentó resultados que fueron buenos. Fíjense, beneficio por acción 3,35 centavos de dólar contra la previsión de 3,3, ingresos 16,7 millones contra los 16,09, buenos resultados también en cuanto a la parte de ingresos. Y lo que tiene que ver con el aspecto fundamental, esta es una empresa multinacional de tecnología y consultoría, una de las al menos más viejas de Estados Unidos, y que en cuanto a algunos ratios interesantes, fíjense el ROE 20,9, al menos la rentabilidad de recursos propios, estamos arriba del 17,3 de la industria. La ROA sí es verdad, un 4%, se queda un poco más rezagada del 8,1 que exige la industria, aspecto un poco más negativo que positivo. Una beta, una volatilidad, al menos una sensibilidad en el activo hoy de 2,8, más baja que el 8,4 de la industria, por ende volatilidad baja a la fecha, y una valoración o una infravaloración de casi un 23,5%, buen aspecto fundamental. Deberíamos estar a 169,06 centavos de dólar, estiman los analistas fundamentales, y relación precio-beneficio de 24,8 veces, acá sí por debajo del 32,1 que marca la industria en este ratio, pero sí es verdad por arriba del 16,4 del mercado. Este es un aspecto un poco más positivo en cuanto a la industria de la infravaloración, pero negativo en cuanto al mercado. Y un ROE futuro, una rentabilidad futura de capital buena. Fíjense, un 48%, muy arriba del 17,3%, aspecto bueno en IBM. Así que del lado un poco más de un sesgo negativo. Sí, el management no es experimentado, 1,5 años, pero sí también es pagadora de dividendos. En cuanto a la situación patrimonial, parece de corto plazo no cubriría sus deudas, de largo plazo sí, y lo que tiene que ver con sí el nivel de endeudamiento elevadísimo que tiene IBM, que esto es algo que quien al menos decida tener este activo en cartera tiene que ir monitoreando, porque igual es cierto que es capaz de ir reduciendo de manera progresiva su deuda, va cubriendo al menos el día de hoy la deuda y también la parte de los intereses, así que esa es la parte fundamental de IBM. Vamos a la parte técnica después de estos resultados bastante buenos de IBM. Y lo que tiene que ver con IBM y la parte técnica, sí, volvemos a repetir, activo de larga data, 1980 a la fecha. Este sí tuvo un recorrido alcista muy interesante desde su salida a cotizar en bolsa, al menos los primeros 7 años, en 1987. Ahí sí, con esta tremenda subida que tuvo, caída brutal hasta en los años 90, sí, o hasta los años 90, hasta 1993, en donde sí, a mediados o casi siendo octubre del año del 94, rompió la zona de la media 200, que ya era zona de soporte bastante clara. Fíjense toda la subida que estuvo bestial hasta sí el inicio de los años 2000, crisis del 2001, sí le pegó muy fuerte la crisis, y ahí sí lo que le costó fue impresionante romper la zona de los casi $136,
que era máximos del año 2000, de 1999 recién, logró superar después de 10 años, del 2010, fíjense toda esta zona del lateral bajista que teníamos en IBM, zona que obviamente después del año 2008, de la crisis del 2008, pudo recuperar, acá sí recuperó bastante rápido, se había mantenido arriba de la zona de la media, pero fíjense el deterioro con hueco bajista, acá sí el gráfico ya nos indicaba en gráfico semanal que no había que estar más en IBM, sí, después de esta ruptura de hueco bajista con un gran volumen vendedor, y sobre todo porque de largo plazo todavía tenemos una clara directriz bajista que nos indica un poco cuál es la tendencia de mediano plazo bajista, pero vamos a ver qué está pasando también en el corto plazo con IBM. ¿Por qué? Porque estamos ahí cerquita de llegar a la zona de la media, porque los resultados fueron buenos y porque en el corto plazo vamos a ver lo siguiente, vamos a ver qué tenemos, al menos con lo que tiene que ver con IBM. Yo digo, de corto plazo sí es verdad que le está costando. Acá también tenemos una directriz bajista en el muy corto plazo. Acá sí estuvo al borde de poder quebrar esta sucesión de máximos decrecientes. Y sobre todo lo que sí me gusta desde el punto de vista del muy corto plazo, porque el mediano plazo todavía sigue siendo bajista por esa clara directriz que marcamos, pero si rompe la directriz y sobre todo si supera la zona de los 132,13, ya tenemos correcciones proporcionales a niveles FIBO, zona que había aguantado y lamentablemente después de anular este hombro cabeza hombro invertido que casi lo cumplió, sí, después de haberse puesto por arriba de la zona de la media, nos iba dejando con un hueco alcista y sobre todo acá tenemos otra pista de la que nos podría dar el activo, que sería, yo creo que lo más importante, lo que tendría que hacer después de ir a quebrar la directriz bajista y sobre todo de romper la zona de la media es romper o quebrar ese hueco bajista que es el obstáculo en la zona de los 140,95, de romper esa zona, de romper la directriz y sobre todo de ponerse por arriba de la zona de la media. Mejoraría muchísimo IBM en el corto plazo. Esta vela es una vela, fíjense, bastante alcista, ¿sí? Con presión compradora, vela martillo, que también ingresa volumen comprador en el precio y estaríamos a puntito de romper la zona de la media al alza. Así que veremos si se da esa mejoría al menos en el corto plazo, porque los indicadores también acá sí están un poquito más purgados. MACD dando venta por arriba de 0, un RSI en la zona de 42, ya por debajo de la zona de 50, pero ya al menos purgado y no estamos en sobrecompra. Y lo que tiene que ver con un estocástico, ya saliéndose bastante la zona de sobrecompra, más cerca de la zona de sobreventa, todavía dando venta, pero veremos si IBM después de estos resultados es capaz de romper o cerrar este hueco bajista, romper la directriz y colocarse por arriba de la zona de la media y vuelve a ser al menos soporte como si lo fue en toda esta zona. Lamentablemente después con esta estructura nos dejaba un triángulo bajista que ya está cumplido, corrección hasta el FIBO 61.8 y de ahí evaluar a ver si podemos tener un movimiento alcista, movimiento que lo ha tenido anteriormente, sí, pero obviamente tener en cuenta que todavía tenemos una tendencia de mediano plazo bajista, mucha resistencia por el camino y en caso de que quien quiera entrar en este activo tener un poquito también de cuidado en caso de que no haya un deterioro. Zona de stop loss, obviamente los 114,72 que es el 61.8 o en definitiva, en última instancia 106,67 para quien quiera tener a IBM en cartera. Así que esos son los dos activos que traje para compartirles a día lunes. Semana muy volátil, vamos a ir compartiendo resultados de empresas muy interesantes que, bueno, en este contexto un poco complejo, van a ir también presentando resultados como por ejemplo Tesla, Microsoft, Johnson & Johnson el día de mañana, así que no se pierdan ningún video, sí, vamos charlando también en el grupo de Telegram, que arranquen muy bien la semana, un gran abrazo para todos y todas, chau.